Los artrópodos son animales, ¿ya?, invertebrados. Y esta palabra que señala a estos animales invertebrados significa apéndices articulados. Eso significa. Y los artrópodos los vamos a clasificar en dos grandes grupos, ¿ya?, aunque hay otros. Nosotros nos vamos a centrar nuestra importancia solamente en los insectos y en los arácnidos. Esos van a ser los dos grandes grupos de artrópodos que vamos a estudiar. Y obviamente los artrópodos pertenecen al reino animal y nosotros nos vamos a centrar en aquellos animales de este tipo que produzcan algún tipo de daño al ser humano. ¿Ya? No vamos a hablar de todos los artrópodos, por supuesto. Primero vamos a señalar que, como les decía, son animales invertebrados y ellos van a tener un soporte que es el exoesqueleto. ¿Ya? Toda esa parte rígida de los artrópodos, que cuando ustedes, probablemente cuando han aplastado alguno de ellos, crujen, ¿sí? Entonces, esa estructura externa es el denominado exoesqueleto. Y la estructura que le da esta rigidez, o el principal componente que le da la rigidez al exoesqueleto, es la quitina. Un elemento que también está presente, lo vamos a señalar aquí, en la pared celular de los hongos. Los artrópodos van a poseer dos tipos de ciclo de vida. Uno que se denomina metamorfosis completa, o también el nombre que se le da a este es un ciclo de tipo holometabólico. Entonces eso que ustedes están viendo aquí en la diapositiva es un ciclo holometabólico. ¿Y qué caracteriza un ciclo holometabólico? Que tiene 4 estadios. ¿Ya? Los estadios son imago, que es un sinónimo para los estadios adultos del parásito. Los adultos, ahora sí, igual que los nemátodos, presentan dimorfismo sexual. Esto quiere decir que vamos a tener adultos machos y adultos hembras. Ellos se aparean y la hembra comienza la postura de los huevos, que representa el segundo estadio del parásito. ¿Ya? Los huevos son muy pequeñitos, vamos a ir viendo dónde son colocados estos huevos dependiendo del tipo de artrópodo, y del huevo emerge entonces el tercer estadio del parásito, que son las larvas. ¿Ya? Las larvas van a ir creciendo y ellas tienen que desarrollar una serie de mudas. ¿Ya? Cada vez que las larvas pasan al siguiente estadio larval, se deshacen de ese exoesqueleto de quitina y aparece entonces o emerge el siguiente estadio larval. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí en este ciclo la larva de esta mosca va creciendo cada vez más hasta que llegado a determinado momento esta larva va a realizar el proceso de metamorfosis y esa metamorfosis va a ocurrir dentro de esta pupa, que es el cuarto estadio del parásito. Y desde esta pupa emerge entonces nuevamente la forma adulta, ¿ya? Que ya viene entonces en este caso con las características sexuales que le corresponden. ¿Ya? Las larvas, los huevos y la pupa, ¿no es cierto?, no distinguimos de diferencias, ¿no es cierto?, sexuales. Y el otro tipo de ciclo es el que aparece aquí, que es una metamorfosis incompleta, o también se conoce como hemimetabólica. Este es un sinónimo para el ciclo o metamorfosis incompleta. ¿Ya? ¿Qué es lo que lo va a caracterizar? La presencia de 3 estadios. ¿Ya? Nuevamente el adulto o imago, donde yo les decía que todos ellos van a tener dimorfismo sexual. Se aparean estas formas de los artrópodos y la hembra comienza la postura de huevos, que nuevamente son muy pequeñitos, y ahora sí, a diferencia de lo que vimos recién, de estos huevos emerge una ninfa, y ahora fíjense, esta ninfa es un poco más grande que el huevo que la originó, ¿no? Y esa ninfa de nuevo va a realizar mudas y va a ir creciendo. Para desarrollar entonces esta muda, la ninfa se va a deshacer de su exoesqueleto. Ese exoesqueleto que va quedando atrás recibe el nombre de exuvia. Entonces, cada vez que un artrópodo realiza una muda, ese exoesqueleto que queda atrás, ¿no es cierto?, recibe el nombre de exuvia. Probablemente en sus casas tienen que haberse encontrado en algún momento con alguna exuvia de araña. ¿Ya? Lo interesante de encontrarse con una exuvia de araña es que la araña que la dejó atrás es más grande que esa exuvia. ¿Sí? Ya. Las ninfas, chicos, no presentan
diferencia, ¿no es cierto?, de tipos sexuales. Las ninfas cuando solamente se van a diferenciar en machos o hembras cuando pasen de este último estadio ninfal a la forma de adulto y macho. Vamos a volver un poquito atrás, chicos. Hay otra diferencia que es importante señalar. Aquí, en la metamorfosis completa, que el ejemplo que utilicé es el de la mosca, las formas móviles del artrópodo son las formas de imago o adulto y las formas larvales, ¿ya? Tanto el adulto como las larvas se movilizan y también son las formas en que el parásito o animal se alimenta, ¿ya? Los huevos y las pupas no lo hacen y por lo general son inmóviles. Hay algunas excepciones, pero por lo general son inmóviles. Entonces estas dos formas, si ustedes se fijan, son diferentes morfológicamente, ¿ya? Y los hábitos alimenticios también lo son. Por ejemplo, la mosca adulta se va a alimentar básicamente de todo, ¿ya? Todo le podría servir como de alimento, o compuestos orgánicos por supuesto, y la larva se va a alimentar exclusivamente de donde haya sido colocado el huevo. Por ejemplo, si el huevo fue colocado en una feca, el alimento para la larva, ¿qué será? Esa deposición. Entonces está restringido el alimento de la larva para donde la mosca adulta haya colocado los huevos, ¿ya? Vamos a ver más adelante, cuando terminemos esta parte de los insectos, vamos a hablar de las miasis, que son las enfermedades provocadas por las larvas de las moscas. Entonces, ¿qué ocurrió en ese caso? Probablemente la mosca colocó el huevo en tejido vivo. Entonces el alimento de la larva, ¿cuál será? Esas células del tejido donde fueron colocados los huevos, ¿ya? Vamos a ver el otro tipo de metamorfosis. Aquí claramente las formas móviles del parásito son los adultos y las ninfas. Y también son las formas que se podrían alimentar. Y claramente una ninfa, a pesar de que es más pequeñita, se parece mucho al adulto, ¿ya? Comparten características morfológicas y si comparten características morfológicas van a compartir también los hábitos alimenticios, ¿ya? En el caso del ejemplo que utilicé en esta diapositiva, corresponde a una vinchuca y la vinchuca adulta, tanto como las ninfas, se alimentan de sangre, ¿ya? Entonces tienen los mismos hábitos alimenticios. Ahí estamos viendo el proceso de muda. Ahí estamos viendo dos tipos de artrópodos, justo cuando uno de ellos está haciendo una muda, y lo que deja atrás entonces el artrópodo es la exúvia, ¿no es cierto? Ese exoesqueleto que ya no le sirve porque el artrópodo ha crecido. Bueno, ahí están todas las clasificaciones de los artrópodos. Vamos a hablar de los insectos a partir de ahora, ¿ya? Los insectos entonces van a tener el exoesqueleto, que ya se los señalé, y en la parte interna del exoesqueleto, donde van a estar todos los órganos, ¿ya?, internos del artrópodo, es una estructura que se conoce con el nombre de hemocele. Entonces cuando ustedes han aplastado una cucaracha, por ejemplo, y les decía que el exoesqueleto cruje cuando ustedes lo aplastan, y eso que sale, ese chocolate que sale, es entonces el hemocele. Eso parece que se lo había señalado en la clase anterior, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la enfermedad de Chagas. Los insectos característicamente tienen 3 pares de patas. Esa va a ser entonces como la característica más relevante. 3 pares de patas, en tanto que los arácnidos van a tener 4 pares de patas. 6 patas en total para los insectos, 8 para los arácnidos. Vamos a detenernos aquí un ratito en el insecto. Todos los insectos que vamos a señalar de aquí en adelante están divididos en 3 partes anatómicamente, que es la cabeza, el tórax y el abdomen. Me voy a detener un poquito en el tórax, chicos, porque los insectos pueden o no tener alas, ¿ya? Y si el insecto tiene alas, las alas que el insecto posea van a nacer siempre desde el tórax, ¿ya? Y luego vamos a tener las patas, que ya señalé que los insectos tienen 3 pares de patas. También los 3 pares de patas nacen desde el tórax. Les decía que la palabra artrópodo significa apéndice articulado. ¿Cuáles son estos apéndices articulados? Pueden ser las antenas, ¿ya? Eso podrían ser un tipo de apéndice articulado. Luego tenemos las piezas bucales. Y luego tenemos las patas. Todos esos elementos entonces corresponden a los apéndices articulados que podríamos encontrar tanto en insectos como en arácnidos,
ya señalé lo del hemocele. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, un corazón de tipo tubular, ¿ya? Muy diferente al de animales superiores. ¿Ya? Un cerebro y un sistema nervioso de tipo ganglionar que se distribuye a lo largo de todo el cuerpo del artrópodo. Un sistema digestivo que es bastante simple, ¿ya? Se puede dividir en un intestino anterior, medio y posterior, sin la presencia de un estómago. Y la presencia de dimorfismo sexual. ¿Ya? En el hemocele para los machos vamos a encontrar los testículos, en la hembra vamos a encontrar, ¿no es cierto?, los ovarios y también el útero. Ya hablamos del exoesqueleto. Y vamos a ir de lleno entonces a la primera clasificación de los insectos, que corresponden a los dípteros. ¿Ya? La palabra díptero señala la presencia de dos pares de alas. El ejemplo clásico de un díptero son las moscas y los mosquitos. ¿Ya? ¿Y qué significa que tengan dos pares de alas? Van a poseer entonces primero un par de alas de tipo membranosa, que son las más evidentes, ¿ya? Que son estas que el artrópodo utiliza para volar. Y luego vamos a tener un segundo par de alas, que son alas atrofiadas, que se llaman alterios. ¿Ya? Los alterios son estas estructuras que parecen palitos de fósforo. ¿Ya? Esos serían entonces los alterios. ¿Ya? Todos los dípteros entonces van a poseer un segundo par de alas, que son estas alas atrofiadas, ¿ya? Y que sirven para equilibrar el vuelo. ¿Ya? Ese es el rol que van a cumplir entonces los alterios. ¿Quiénes son estos dípteros? Vamos a encontrar diferentes tipos de dípteros. Primero vamos a hablar de la familia Nematocera. Aquí van a aparecer la mayoría de los mosquitos. Están los géneros Anopheles dentro de la familia Nematocera y el género Aedes. ¿Ya? Estos mosquitos, junto con otros artrópodos, se denominan vectores biológicos. ¿Ya? Esto significa que estos artrópodos podrían transmitir otro tipo de enfermedades infecciosas. ¿Ya? En el caso del Anopheles, ya lo discutimos, las especies de Anopheles, todas ellas, ¿ya?, transmiten una enfermedad que es la malaria. Ojo que la malaria no es producida por el Anopheles, ¿cierto?, sino que es producida por las especies de Plasmodium. Entonces este es el protozoo que el Anopheles transporta. Y en el caso de la Aedes, todas las especies de Aedes, que es una preocupación para nuestro país en este momento, porque se han encontrado algunos ejemplares de Aedes en el norte del país y hace tiempo que está presente en la isla de Pascua. Bueno, ¿qué transmite el Aedes? Básicamente un montón de enfermedades, como lo es el Zika, ¿ya?, que están como bien de moda, el chikungunya. No se escribe así. Siempre fallo en esto, chicos. Después ustedes lo corrigen, parece que es por K. Estoy inventando ahora. ¿Sí? Estoy improvisando para esta clase, chicos. ¿Ya? Chikungunya también transmite o es capaz de transmitir el dengue, que no existe una vacuna para esa enfermedad viral, y la otra es la fiebre amarilla. Todas estas enfermedades que acabo de señalar son enfermedades de tipo virales. Y todos estos virus son adaptados para ser vectorizados por el Aedes a través de las glándulas salivales. ¿Buscó el chikungunya? Sí. ¿Cómo es esto? Chikungun. ¿Con K, no? Sí, con K. Gun y ya. Al final. No estaba tan mal, ¿eh? Otro tipo de mosquitos corresponden al género Culex, que es el que está presente en casi todas las regiones del planeta. ¿Ya? El mosquito común que nosotros tenemos en nuestro país es el que nos molesta cuando estamos a punto de quedarnos dormidos y que empieza a zumbar alrededor de nuestra cabeza. ¿Ya? Son miembros del género Culex. ¿Ya? No transmiten enfermedades importantes, pero sí las pueden vectorizar. ¿Ya? Una de las que pueden transmitir es la fiebre equina, ya que afecta principalmente al ganado equino. Después tenemos a otro grupo de familia que dentro de los dípteros, que es la familia Brachycera. Aquí vamos a encontrar a los tábanos,
¿ya? Y se me está olvidando acá. Dentro de las familias Nematocera también están los flebótomos, que son estos mosquitos que están aquí. Dentro de la braquicera entonces están los tábanos, y también dentro de los dípteros vamos a encontrar esta otra familia, que es la familia Cyclorrapha, donde se encuentran la musca doméstica. ¿Ya? Que vamos a hablar un buen rato sobre la musca doméstica en un instante más. Todos los dípteros poseen un ciclo holometabólico o de metamorfosis completa. Esto quiere decir que el ciclo tiene 4 estadios. Las formas adultas se alimentan de manera diferente que las larvas. ¿Qué detalles vamos a encontrar en estos dípteros? Vamos a encontrar un aparato bucal que para el caso de las moscas es de tipo succionador, o chupador no, está bien, y el de los mosquitos que es de tipo picador. ¿Ya? Si ustedes se fijan, las probóscides o aparatos bucales son sumamente diferentes, mientras que un aparato chupador o succionador es flexible, el aparato bucal de un insecto díptero que se alimenta de sangre es, ¿no es cierto?, picador, es rígido. ¿Ya? Esas son como las grandes diferencias. Vamos a encontrar en la cabeza de los insectos un ojo de tipo compuesto, que básicamente es un ojo que se subdivide en varias subunidades oculares, lo que le da al mosquito una gran capacidad visual. ¿Ya? Y de hecho, la parte posterior de la cabeza habrían en los mosquitos y en las moscas ojos simples. ¿Ya? Un par de ojos, ¿no es cierto?, simples, y también se denominan como ocelos. ¿Ya? La palabra ocelo están señalando, ¿no es cierto?, la presencia de ojos simples, una sola unidad ocular. Ojos simples. No como ese que estamos viendo ahí, que es un ojo compuesto. Ahora, chicos, por favor, los mosquitos y moscas, por lo general, cuando nosotros nos acercamos, nos salen volando porque nos vean en realidad. Estas moscas y mosquitos están llenos de pelos, están cubiertos de vellosidades que sirven como aparatos sensoriales. Ellos detectan rápidamente algunos cambios de presión muy leves en el medio ambiente, de tal manera que si ustedes se aproximan, van a arrancar no porque los vean precisamente, sino porque sienten estos cambios de presión en el aire. De ahí viene el hecho de que la mejor manera de matar a un mosquito o una mosca no es tratar de ir por sobre él. Si la mosca está posada, por ejemplo, en una mesa, la mejor manera de matarla no es ir directo a la mesa, sino que aplastarla cuando se eleve. ¿Sí? Cuando después se lavan las manos, por supuesto. ¿Sí? Hay un detalle en microscopía electrónica del ojo compuesto muy bonito. Y dentro de la familia, ¿no es cierto?, de Nematocera vamos a encontrar diferentes estructuras. Por ejemplo, los mosquitos tienen estas antenas que se denominan filiformes. Vamos a encontrar la presencia de las larvas que van a tener un sifón respiratorio. ¿Ya? Las larvas por lo general las encontramos en un medio acuoso y tienen que respirar. Entonces, para respirar pueden tener un sifón respiratorio o unos orificios que se denominan espiráculos respiratorios. Y ahí vamos viendo las larvas. Vamos a ir viendo cada uno de esos elementos en detalle en un instante. Los mosquitos, también conocidos como zancudos. ¿Por qué creen que se llaman zancudos? Por las patas. Las patas. ¿Ya? El tamaño de la pata es mucho más largo que el tamaño del cuerpo del insecto. ¿Ya? Las alas de los mosquitos son transparentes y sumamente irrigadas. ¿Ya? Ahora, en los mosquitos o en estos animales, en los artrópodos, no circula sangre, sino que va a circular lo que se conoce como hemolinfa. Entonces, como las alas sirven para el vuelo, van a requerir una gran cantidad de energía. Por lo tanto, si ustedes observan las alas de los mosquitos, tienen varias, ¿no es cierto?, capilares, en donde circula precisamente la hemolinfa. El ciclo evolutivo entonces de los mosquitos, como ya se los señalé, es de tipo holometabólico. Los adultos o imagos se aparean y las hembras van a colocar los huevos
¿ya? Utilizando el tercer par de patas, que por lo general las hembras no los posan, y vamos a darnos cuenta que las hembras, el tercer par de patas, están curvados. No sé si lo alcanzan a percibir acá. Y precisamente la hembra va a utilizar ese tercer par de patas para colocar los huevos, que son colocados en grupos, que pueden contener 100 o 400 huevos por postura. Los huevos son muy pequeñitos, ya menos de 1 milímetro llegan a medir, por lo general son blanquecinos o transparentes, y se colocan en grupos que forman verdaderas balsas de huevos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es necesario colocar tantos huevos para estos animales? Porque muchos de esos huevos no van a sobrevivir. ¿Ya? Esos huevos van a servir de alimento para otros artrópodos u otros animales. Aquí es importante señalar, chicos, que los mosquitos hembras van a colocar los huevos en 2 posibles lugares. Uno, directamente en aguas. ¿Ya? Esas aguas de preferencia son aguas estancadas que permitan que el huevo termine de desarrollarse y convertirse o liberar, ¿no es cierto?, a la larva. O en tierra, pero esa tierra prontamente se va a inundar. ¿Ya? De tal manera que el huevo de los mosquitos siempre va a quedar en un medio de tipo acuoso. ¿Ya? Ahí, cuando estén sumergidos esos huevos, salen entonces las larvas. Las larvas van a tener capacidad natatoria. Como fueron colocados los huevos en una superficie acuosa, el alimento de las larvas es precisamente los microorganismos que habitan en esas aguas estancadas. Podemos considerar ahí la presencia de bacterias, algas, ¿ya? Algunos artrópodos también microscópicos. ¿Ya? Ese va a ser entonces el alimento de las larvas. Y acá podemos ver los 2 tipos de larvas. Yo les decía que la larva podía tener un sifón respiratorio, que es una especie como de snorkel que tendría la larva, y las especies que tienen sifón respiratorio, las larvas quedan perpendiculares a la superficie del agua. Y lo otro que puede ocurrir es que la larva carezca de sifón respiratorio, pero tenga los espiráculos respiratorios, que son 2 orificios por donde va a respirar. Entonces esas larvas que carecen de sifón respiratorio quedan paralelas a la superficie del agua. Todas las larvas van a poder sumergirse para poder encontrar el alimento, pero van a poder aproximarse nuevamente a la superficie, y eso es importante porque van a tener que respirar. Luego esa larva, pasado un tiempo, se va a convertir en pupa, donde yo les decía que la pupa es una forma inmóvil, pero en algunas especies la pupa podría movilizarse, pero no se alimenta. Aquí está ocurriendo el proceso de metamorfosis, y ya se puede ver, ¿no es cierto?, algunos detalles de la forma adulta, como por ejemplo ahí los ojos compuestos. ¿Ya? Hay unos videos muy bonitos. Los chicos de Ridiculosis me mostraron un video donde sale la ninfa del huevo. En YouTube también hay videos que muestran cómo la forma adulta sale de la pupa. ¿Ya? Es muy bonito. También tiene una música bien interesante. Y se ve como el adulto empieza como a acomodar sus patitas, como que se cae, y después sale volando. Bueno, y en ese instante también las larvas, la forma adulta que están recién saliendo de la pupa y las propias pupas podrían ser cazadas. De tal manera que esto nos ayuda a entender por qué los artrópodos colocan una gran cantidad de huevos, porque probablemente muchos de ellos no van a llegar a término. Ahora, chicos, los mosquitos. ¿Cuándo aparecen el mayor número de mosquitos? Por lo general se asocian a temperaturas altas, ¿no es cierto? De hecho, en los lugares del planeta, en la zona del Ecuador, si ustedes se fijan, es la zona que acompaña toda la incidencia de malaria y de enfermedades transmitidas por estos mosquitos que son virales. ¿Ya? Por lo general, este cordón que es el Ecuador, si ustedes se fijan, todos los países que están como bien acomodados ahí en la zona del Ecuador, se dan las temperaturas idóneas para el desarrollo de los mosquitos. Ahora, en países que están hacia el norte o hacia el sur del globo, los mosquitos y moscas aparecen principalmente en los meses cálidos. ¿Ya? Va a haber un predominio de estos animales, y esto tiene que ver con que las altas temperaturas acortan el ciclo de vida del artrópodo. En cambio, en los meses más fríos, si bien hay presencia de moscas y mosquitos, la incidencia es menor porque en realidad el ciclo se hace más largo. ¿Ya? Eso es lo que ocurre.
Vamos viendo unas diapositivas que están llenas de larvas. ¿Ya? Esta es una de las diapositivas que no aporta casi nada de las 177 que sufrieron cuando las vieron. ¿Ya? Bueno, este es un charco que se alcanzan a ver varias de las larvas. Por lo general les decía que las aguas tienen que estar estancadas. ¿Ya? En el río, por ejemplo, en la parte más caudalosa del río, por lo general los mosquitos no van a colocar los huevos ahí, sino que lo van a hacer en las orillas, donde las aguas están más calmas. No sé si es necesario prender la luz todavía. Vamos viendo. Hay un detalle de la larva, muy bonita. Y un mosquito que podemos ya advertir que es hembra, porque las hembras son las únicas que se alimentan de sangre. ¿Ya? ¿Por qué se van a alimentar de sangre las hembras? Porque son las que van a colocar los huevos, de tal manera que van a requerir mayor energía. Los machos, por otro lado, se van a alimentar de vegetales, de la savia de los vegetales. Igual, los machos y hembras tienen un aparato de tipo picador que introducen para romper tejidos, qué sé yo, pero en el caso de los machos para romper la superficie de algunos vegetales, pero no para alimentarse de sangre. Estamos viendo nuevamente un anófeles, también se trata de una hembra. Fíjense cómo el abdomen del artrópodo se torna del color de la sangre, porque se está llenando el abdomen de sangre. El momento ideal para matar una hembra es cuando se ha alimentado, porque como está tan cargada de sangre, el vuelo se hace más torpe. Estamos viendo unos detalles muy bonitos de las pupas. Y una secuencia que nos muestra que los mosquitos, cuando se alimentan, para hacer más espacio en su abdomen, esto lo señalé también para la vinchuca, que para hacer más espacio en el abdomen, para absorber más sangre, comienzan a defecar. Vean cómo me cagan, como muchos de... O sea, me pique. ¿Qué mosquito es este? Uno negro. ¿Uno qué? Uno negro. Uno... Como a... Ya chicos, este es el mosquito Aedes. Que aquí se están señalando las principales características del mosquito Aedes, que transmite una serie de enfermedades virales y se distingue por las manchitas de color blanco, ¿ya? Tanto en las patas como en el cuerpo del artrópodo. Muy bonito. ¿Macho o hembra? ¿Por qué es hembra? Macho. Por las patas traseras, ¿no es cierto? Que las tiene curvadas para la postura de los huevos. Muy bien. Qué orgullo. Muy bien. El Culex, ya les señalé que es como el mosquito más odioso. Y ahí pasaron varias diapositivas, chicos. Estos son los flebótomos, chicos. No nos interesan tanto los flebótomos porque estos flebótomos transmiten una enfermedad que se conoce como leishmaniosis. La leishmaniosis provocada por el protozoo flagelado Leishmania, que yo se los presenté cuando hablábamos del Trypanosoma cruzi. Leishmaniosis. Esta enfermedad podría ser de tipo cutánea o visceral. Entonces, el protozoo Leishmania, que es este protozoo que ustedes están viendo aquí, ese flagelado produce la leishmaniosis. La enfermedad que es la leishmaniosis se caracteriza por producir úlceras a nivel de tipo cutáneo o a nivel de las vísceras. Entonces el otro tipo de leishmaniosis es de tipo visceral. Se puede manifestar de esas dos maneras. Una leishmaniosis cutánea o visceral. Ahora, ¿por qué no es tan importante? Porque en realidad los flebótomos no están presentes en nuestro país. En el continente americano se han detectado flebótomos en Brasil y en Europa los otros tipos de flebótomos. ¿Cómo vamos a controlar la presencia de los mosquitos? ¿Ya? Hay dos formas. Una que es la lucha antilarval. ¿Ya? Una bastante interesante de mencionar es la introducir estos peces que son larvívoros, que son del género Gambusia. Son unos peces así, muy pequeñitos. ¿Ya? Creo que no alcanzan a medir más de 3 centímetros en algunos casos. Y lo que hacen estos peces es comerse las larvas. ¿Ya? Y de hecho, las especies de anófeles, ¿ya? y aedes están siendo eliminadas con estos peces. ¿Ya? De hecho, en el norte del país existía presencia de malaria en algún tiempo y se consiguió erradicar la malaria del país porque se eliminó el mosquito que la transmitía, que es el anófeles.
Entonces, no sé si han estado atentos a las noticias, pero de vez en cuando aparecen las noticias, no sé si para distraernos de los dickens de ahí que nos meten los políticos. Todo esto entiende. Está gringo, está gringo. El Aedes ha aparecido ahora último en el norte del país nuevamente y la forma de controlarlo es introducir, ¿no es cierto?, estos peces que son larvívoros, ¿ya? Otra forma de controlar las larvas es la eliminación de agua estancada, y eso se puede hacer a nivel doméstico o a nivel, ¿no es cierto?, no sé, ¿cómo decir?, poblacional, por ejemplo, teniendo algunas medidas ahí. Y por ejemplo en nuestras casas se pueden acumular aguas en las canaletas, ahí pueden quedar aguas estancadas. Si dejamos en los patios recipientes, lavatorios, qué sé yo, que acumulen aguas de lluvia, podría ser el lugar propicio para el desarrollo de los mosquitos. Larvicidas en aguas, que no es la forma más adecuada, de hecho es poco probable que se utilice, pero la utilización del acetato de cobre, este elemento mata a las larvas, pero el problema es que mata a otras especies vegetales y animales. Entonces eso puede generar un desastre ecológico finalmente. Y la otra forma de controlarlos es la lucha antiadultos, ¿ya? Podemos mencionar el uso de insecticidas, aunque se ha visto que en la actualidad algunos mosquitos adultos se hacen resistentes a los insecticidas, de tal manera que como que empieza a perder efectividad. Se han utilizado esterilización por irradiación. Esto se hace a través de cultivar a los mosquitos de manera controlada. Los machos son sometidos a irradiación, por lo tanto quedan estériles y son liberados de esa manera. Por lo tanto, cuando estos machos se apareen con las hembras, no van a dar origen a descendencia. Y el uso de mallas metálicas o plásticas en puertas y ventanas. Y podríamos sumar a esto el que los lugares donde son de alguna manera endémicos estos mosquitos, las personas suelen dormir con las camas están protegidas con mallas. Los tábanos, que están presentes acá en la región del Maule y en otras zonas del país, son bastante molestos. Estos tábanos se caracterizan por poseer una probóscide de tipo picadora, ¿ya? Y es bastante gruesa la probóscide. La verdad que la picadura del tábano es bastante dolorosa y la herida que deja puede seguir sangrando, ¿ya? No se ha registrado que los tábanos puedan transmitir enfermedades infecciosas al ser humano, pero han sido un verdadero problema para las industrias ganaderas, puesto que los tábanos, a veces los animales ni siquiera espantan a las moscas que están próximos a ellos, de tal manera que un animal podría sufrir la picadura reiterativa de varios tábanos, por lo tanto cada herida continúa a sangrar, y la pérdida de sangre va a perjudicar la producción de carne y de leche de esos animales. Vamos a pasar ahora sí a un díptero que es de mucha importancia, que son las moscas. El nombre científico es Musca domestica. De 6 a 7 milímetros miden las formas adultas. Si ustedes ven una mosca, ¿no es cierto?, que de manera genérica se llaman así todas las moscas. Pero si ustedes ven una mosca que es mayor de este tamaño, se trata de otra especie, no es la musca doméstica, ¿ya? La musca doméstica es esta de apenas ese tamaño. Interesante que la mosca, como lo pueden apreciar en esta diapositiva, está cubierta de pelos. Voy a apagar la luz para que vean esta imagen, que es muy bonita. Una imagen de calidad, no pixelada, como osan a mostrar algunos alumnos. Las moscas y las baratas son vectores de tipo mecánicos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a transportar en la cubierta de su cuerpo, por estos pelos precisamente, algunos microorganismos, ¿ya? Dentro de los microorganismos que se pueden transportar son, por supuesto, que bacterias, que son microscópicos, ¿ya? Virus, hongos, chicos,
Los hongos son unicelulares o multicelulares. Obviamente la mosca no va a llevar en su cuerpo una callampa, va a llevar, ¿no es cierto?, levaduras. ¿Ya? Y también parásitos. De nuevo, la mosca no va a transportar una lombriz solitaria de 30 metros, sino que lo que podría transportar son sus huevos, los huevos de los helmintos o algunos protozoos. Bueno, estos pelos que terminan siendo los responsables de vectorizar una serie de agentes infecciosos son sensoriales para estos animales. ¿Por qué estudiamos a las moscas? Porque, tal como lo acabo de señalar, pueden vectorizar algunos agentes infecciosos, se comportan como agentes de tipo de vectores mecánicos. ¿Ya? Esto es porque las moscas, ¿no es cierto?, podrían posarse sobre fecas o basuras, compuestos orgánicos en descomposición, y luego posarse sobre nuestros alimentos. ¿Ya? También son importantes las moscas porque son agentes molestos, ¿ya?, que pueden terminar por desconcentrar. ¿Ya? Yo creo que todos hemos luchado con alguna mosca cuando estamos leyendo algo y aparece, ¿no es cierto? Y también porque las moscas producen miasis. ¿Ya? Estudiamos a las moscas por esas tres razones. ¿Ya? Son agentes molestos, vectores mecánicos y productores de miasis. ¿Ya? El ciclo de las moscas, nuevamente, ¿de qué tipo? Completo, ¿no es cierto? Metamorfosis completa, o también conocido como holometabólico. ¿Ya? Los adultos se aparean, ustedes ven el Kama Sutra de las moscas. Las hembras, que siempre son de mayor tamaño, ponen los huevos. De los huevos emerge una larva, y esta larva es la responsable del fenómeno de las miasis. ¿Ya? Las larvas de las moscas están equipadas con unos dientes que reciben el nombre de escleridios. ¿Ya? Entonces esos dientes van a servir para rasgar tejidos, en el caso de que los huevos hayan sido puestos en tejido vivo. Y esa larva luego va a sufrir la metamorfosis dentro de la pupa, y de esta pupa vuelve a emerger la forma adulta. ¿Ya? Tal como ustedes lo pueden notar, hay parámetros de día en que dura el ciclo, y eso nuevamente se ve reflejado por la temperatura. ¿Ya? Las altas temperaturas acortan el ciclo, las bajas temperaturas lo hacen un poco más largo el ciclo de las moscas. Chicos, hay dos lugares en el planeta donde no hay moscas. Antártida. En la Antártida, excelente. ¿Y cuál es el otro? Ah, No, en los polos, ese es un lugar, ¿verdad? Antártica y la Antártida se considera ahí que por las bajas temperaturas no se desarrollan moscas, aunque ahora con el calentamiento global y todas las zonas de tierra que comienzan a visualizarse en los polos del planeta, probablemente van a empezar a aparecer moscas. ¿Y el otro sitio cuál es? Groenlandia. En el desierto hay moscas. ¿Sí? Tengo malas noticias. Son los lugares que tienen una alta altitud, ¿ya? Lugares muy elevados sobre el nivel del mar, no tienen moscas. Ya ves. La pupa, chicos, es el estadio inmóvil por donde va a salir la forma adulta, y aquí vemos en esta imagen bien bonita varias pupas que tienen un orificio que es por donde han salido las formas adultas. Chicos, un mito a señalar: las moscas viven por lo menos unas 2 semanas. ¿Ya? Se sabe que pueden vivir tanto porque se han detectado moscas a kilómetros de distancia desde donde salieron. ¿Ya? Y que es imposible que lo hagan en un día, porque el mito dice que las moscas adultas viven 24 horas. Eso es falso. ¿Ya? Pueden vivir por lo menos unas 2 semanas. Otro mito importante, chicos, no sé si han escuchado a decir a alguien que, oye, mata a esa mosca chica porque va a crecer. ¿Ya? La mosca, cuando sale de la pupa, ¿ya?, sale como su forma adulta y no crece más. Si ustedes ven una mosca pequeñita, ese es el tamaño final. Si ustedes ven estas moscas grandotas, que por lo general chocan con los vidrios, son especies diferentes de moscas. ¿Ya? No es que una mosca va a crecer y convertirse en esa mosca gigante, mutante, no es así.
Bueno, ahí vemos un detalle de la cabeza. Prendí la luz, pero se ve, ¿no? Las antenas están orientadas hacia la parte anterior. Esta es la antena, los ojos compuestos. Está feliz. Para el Instagram. El aparato bucal de la mosca es una probóscide de tipo chupadora, ¿ya? Que es flexible. Otra especie de moscas es la Ctomoxis calcitrans. Esta Ctomoxis calcitrans, fíjense en el aparato bucal que tiene. ¿Qué tipo de aparato bucal tiene aquí? Es de tipo picador, ¿ya? La Ctomoxis calcitrans es una especie de mosca que se alimenta de sangre. Y otra especie de mosca que también se alimenta de sangre son las especies de glosina, ¿ya? La glosina también se conoce como mosca tsetse, es endémica de África y transmite la enfermedad del sueño, que es producida por un protozoo flagelado que es el Trypanosoma brucei. Muy parecido al Trypanosoma cruzi que causa la enfermedad de Chagas. ¿Cómo controlamos la presencia de moscas? Saneamiento ambiental, muy importante el aseo, correcta disposición de excretas y basuras, retiro y tratamiento también de basuras. Muy importante, chicos, dentro de la educación que se tiene que entregar a la población, es señalar que se debe aprender a vivir en sociedad. Hay personas que insisten en no querer vivir en sociedad, pero algo muy simple, chicos, sacar la basura el día que el camión las va a retirar. Porque muchas personas saben qué sé yo, que el camión de la basura pasa el día viernes por su población e insisten en sacarla el domingo, ¿no es cierto?, o el lunes, y está toda la semana las bolsas de basuras fuera de las casas. ¿Y qué ocurre en países como el nuestro, donde hay muchos también perros vagos, lamentablemente? Tampoco hay una conciencia ahí con los animales. El perro vago obviamente va a tener apetito y va a rasgar las bolsas de basura, por lo tanto van a quedar esparcidos todos esos elementos. Entonces igual es importante como hacer conciencia de aquellos pequeños detalles. Control mecánico y físico, parecido a los mosquitos, mallas en puertas y ventanas y algunas trampas, como por ejemplo hay unas que aplican electrocución, electrocutan a las moscas. Por lo general tienen luces ultravioleta que atraen a las moscas, y antes de la luz ultravioleta viene una malla que está electrificada. Entonces la mosca, como se siente atraída hacia la luz, ahí muere. La raqueta. Son verdaderas torturas. No sé si han pensado en lo del papel engomado, ¿ya? También es una tortura, interesante, ¿ya? La mosca, ese papel engomado viene, ¿no es cierto?, impregnado por lo general el olor nosotros no lo vamos a percibir. Pero vienen, ¿no es cierto?, impregnados con una sustancia que es atractiva para la mosca, y la mosca se posa sobre el papel engomado y cuando intenta volar, salir de ahí, comienza a perder una pata, el ala, que sea. Muy bonito. ¿Ya? Los animalistas están peleando. Ya, los insecticidas, ¿ya? Los insecticidas también son poco efectivos porque también las moscas se van haciendo cada vez más resistentes. El control biológico ya se lo señalé, el uso de machos estériles que son liberados para que fecunden hembras pero sin descendencia. Y lo más importante, chicos, es la educación, ¿ya? La educación va a ser más relevante en infantes porque, por ejemplo, a pesar de que hemos estado todo el año hablando de enfermedades infecciosas, hay personas que insisten en chuparse los dedos, ¿no es cierto? Los hábitos de higiene van a ser más importantes en los infantes, les decía. En ellos a lo mejor vamos a conseguir mejores resultados. Y los hábitos de aversión. Aprender a no tolerar estas moscas. Y ahora, chicos, vamos a hablar sobre las miasis. ¿Quién produce las miasis? No es la mosca propiamente tal. Ojo ahí, son las larvas de las moscas. Las miasis las vamos a clasificar según la localización. Podríamos hablar de miasis oftálmicas. ¿Qué ha ocurrido, chicos? Una mosca puso el huevo en la conjuntiva o el huevo llegó a la conjuntiva de manera accidental. Porque igual es poco probable que la mosca se pose sobre justo el ojo que esté abierto, ¿no es cierto? Es como raro. Pero si una persona puede haber estado trabajando en la tierra y en la tierra estaban los huevos,
Entonces la persona de manera accidental estaría llevando los huevos a la conjuntiva. El otro tipo de miasis, la miasis ótica, que no solamente afecta al ser humano, sino que también a los animales. En el caso anterior igual, en las oculares también pueden haber animales con miasis. Estamos viendo un caso bien severo de miasis en un animalito ahí, un perrito. Miasis de tipo cutáneas, que se dan con bastante frecuencia, aunque no lo crean, sobre todo en pacientes que no tienen acceso inmediato a atención médica, pacientes, por ejemplo, que vivan en zonas rurales y que se les sea difícil acceder rápidamente a la atención. La propia herida, muchas veces, si no la cuidan, el propio paciente, el dolor putefacto, de la herida, sería atractivo para las moscas, para que las moscas coloquen los huevos. Ahora, las miasis también se pueden clasificar de otra manera. Esta clasificación depende de dónde haya sido colocado el huevo. Entonces, las miasis obligadas o primarias son aquellas donde la mosca, en su ciclo de vida, siempre va a colocar el huevo en tejido vivo. Por eso es obligado. ¿Quiénes son las especies, chicos? La Dermatobia hominis. Chicos, no se estresen anotando los nombres porque no voy a subir la diapositiva. Por supuesto, ¿no? ¿Cuándo le he negado una diapositiva? La Dermatobia hominis, fíjense en la larva, muy bonita. Si ustedes se fijan ahí, la larva tiene una especie de espinas, ¿ya? Que van en dirección contraria a la cual podríamos sacar a esa larva de ahí. ¿Ya? Entonces va a hacer como presión esa espina cuando se intenten sacar. De tal manera que para el tratamiento de muchas miasis hay que anestesiar con una solución con formol a la larva para que salga rápidamente. ¿Ya? Otra especie de mosca que produce miasis obligatoria es la Cocliomia o Minoborax, interesantes los nombres. La Oestrus ovis. Esas serían entonces las tres especies de moscas que producen miasis obligadas. Que les he dicho, los huevos ¿dónde son colocados? En tejido vivo. ¿Ya? Por lo general, la mayoría de estas miasis ocurren en animales. Después vamos a tener las miasis facultativas o secundarias. ¿Qué va a ocurrir aquí? Las miasis facultativas son provocadas por especies de moscas que colocan sus huevos en tejido en descomposición, en tejido muerto. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar una mosca bastante interesante de hablar, nos vamos a tener ahí un ratito. Vamos a tener primero la sarcófaga y la especie de calífora. Vamos a apagar las luces. Está empalada aquí. ¿Quién le pone nombre a la mosca? ¿Un egipcio? ¿Y son tan complicados? Bueno, los nombres se los ponen por lo general el investigador que la descubre, qué sé yo. Y hablando de egipcios, ¿cierto? Tenemos la especie de mosca fenicia, ya que probablemente ustedes la han visto. Miren, muy bonita la fenicia. Tiene un tórax y un abdomen de colores plateados. En este caso, el verdoso es el color que predomina. ¿Ya? Me voy a detener acá un instante en la fenicia, chicos, porque probablemente ustedes han escuchado que algunas heridas son tratadas con larvas de moscas. ¿Ya? Estábamos hablando entonces de las miasis de tipo secundarias. Y les decía que estas moscas van a colocar los huevos ¿dónde? El tejido que está en descomposición, el tejido muerto básicamente. Entonces esto ocurre porque estas larvas se van a alimentar de esas células muertas. Y las larvas de las fenicias se han utilizado para tratar algunas heridas que han sido complejas de recuperar. Ahora, chicos, por favor, no vayan corriendo donde su abuelita a colocarles larvas de fenicia, ¿ya? Porque las larvas que se utilizan para este tipo de tratamiento son larvas que se han cultivado de forma controlada en laboratorios, ¿ya? Que por lo general no aportan una gran cantidad de microorganismos. Porque claro, a lo mejor la larva va a llegar a comerse las células muertas, pero si esa larva está llena de otros microorganismos, ustedes estarían causando una situación peor para el paciente. ¿Ya? Ahí tenemos otra especie de fenicia. Y por último tenemos la miasis accidental. Ya les relaté hace un instante en qué consistía una miasis accidental. Se da porque
el huevo por lo general es colocado en la tierra o en frutas o en compuestos orgánicos en descomposición y de manera accidental pueden llegar a heridas nuestras o a algunas mucosas. ¿De qué manera, pueden llegar las miasis? Como les decía, alguien está trabajando en la tierra y, ¿no es cierto?, toca esos huevos que estaban en la tierra y los puede llevar a las conjuntivas o a alguna zona de herida. ¿De qué otra manera pueden ocurrir? Los mosquitos, se ha visto que los mosquitos cuando se alimentan de sangre en sus patas podrían llevar huevos de moscas que fueron colocados en otros sitios. Entonces el mosquito se posó, un zancudo se posó donde estaban los huevos de las moscas, el mosquito voló hacia una persona, lo picó, y piensen ustedes que el mosquito va a dejar una herida, que es la incisión de la probóscide. Y como esa herida pica, al poco tiempo, las personas rastrearían, ¿no es cierto?, los huevos de las moscas hacia esa herida. Y así se podrían entonces producir miasis accidental. Hay registros, chicos, un poco más extraños, de miasis intestinales, ¿ya? Y eso es porque las personas han ingerido alimentos con huevos de moscas. ¿Quiénes producen la miasis accidental? Está la mosca doméstica, la Stomopsis calcitrans, la Listalis, ¿ya?, que parece una abeja, pero es una especie de mosca, chicos. Y el tratamiento para las miasis consiste en la extracción de la lana. Como les decía, se puede aplicar una solución con cloroformo para poder extraer fácilmente la lana. Chicos, vamos a hablar ahora de los anopluros. Los anopluros son los piojos. ¿Qué caracteriza un anopluro? La característica del anopluro es que tienen patas adaptadas para aferrarse al pelo o a las plumas. Los piojos poseen diferentes especies y son específicas. Los piojos que afectan al ser humano son dos. Tenemos por un lado el Pediculus humanus, que causa la pediculosis, y por otro lado tenemos al Tirus pubis, que produce la tiriosis. El Tirus pubis también se conoce como ladilla. Esa imagen es muy bonita, chicos, no sé si la logran apreciar. Es una imagen de microscopía electrónica, se muestra un cabello y ahí aferrado en la base del cabello está el huevo, también conocido como liendre. El huevo se ha abierto, esa estructura que se ha abierto, que se abre como una tapita, es el opérculo, igual como el huevo de la fasciola. Y quien se asoma y nos está mirando en la diapositiva es una ninfa. ¿Ya? Si hemos hablado de ninfa, ¿qué tipo de ciclo tiene un piojo? Incompleto, o también conocido como hemimetabólico. Bueno, el Pediculus humanus es un ectoparásito. Esto quiere decir que básicamente nunca va a ingresar a nuestro organismo. Yo se lo señalé también al principio del curso, que los ectoparásitos producen no infecciones, sino que producen infestaciones. ¿Por qué no podríamos hablar de una infección? Porque la definición de infección dice que la gente tiene que ingresar y multiplicarse en nuestro cuerpo. En cambio, el ectoparásito siempre va a estar por fuera de nuestro cuerpo. Eso es lo que ocurre entonces con los piojos. Todos los piojos, ¿ya?, son hematófagos, se alimentan de sangre. Y sabemos que las ninfas y los adultos o imagos comparten hábito alimenticio, por lo tanto, las ninfas y los adultos se alimentan de sangre. Todos los animales que son hematófagos, es bueno señalar, chicos, que como necesitan la sangre en estado líquido, cuando ellos introducen su probóscide o aparato bucal, introducen en el huésped saliva, porque en la saliva vamos a encontrar proteínas que actúan como anticoagulantes. Y finalmente son esas proteínas las que causan picazón. El Pediculus humanus puede medir entre 2 a 4 milímetros. Son planos, tal como se puede apreciar en esa imagen. Tienen una cabeza cuadrangular, un par de antenas cortas y ojos simples. Lo más característico de los piojos son las terminaciones de las patas. Como son insectos, son 3 pares de patas,
¿De dónde nacen esas patas? Desde el tórax. Chicos, los piojos no tienen alas. Por tanto, no pueden volar de una cabeza a otra. Eso hay que tenerlo muy claro. Tampoco tienen patas adaptadas para el salto. Vamos a estudiar a otro tipo de insecto en un instante, que son las pulgas. Y las pulgas sí tienen patas adaptadas para el salto. Por lo tanto, básicamente los piojos tienen estas patas para aferrarse al pelo o a las plumas. Y si señalo plumas es porque existen especies de piojos que afectan a las aves, ¿ya? Que no son el pedículos humanos, para nada. Entonces, los piojos básicamente cuando infestan a otra persona, tiene que ver más con una llegada de tipo accidental de la cabellera de la persona a otra. O por contacto sexual, en el caso de la tiriosis. En esa imagen, chicos, se ve un detalle de las patas que están adaptadas para aferrarse al pelo, que son estas especies de tenazas. Recuerda mucho a las patas de las jaivas o los cangrejos. Hay dimorfismo sexual en los adultos. Acá yo traté de dejar la diapositiva del mismo tamaño, en donde acá lamentablemente por este efecto de la diapositiva el macho se ve más grande, pero sabemos que siempre las hembras son más grandes, ¿ya? Y vamos a poder distinguir a la hembra del macho por un detalle en la parte posterior del abdomen. Si ustedes se fijan acá, la hembra tiene una hendidura, en tanto que la parte posterior del abdomen del macho es rombo. ¿Por qué la hembra tiene esta hendidura? Porque por ahí van a salir, ¿no es cierto?, los huevos que la hembra va a colocar. El huevo, también conocido como liendre, son más bien transparentes. Ya los vamos a ver en el laboratorio, chicos. Miden menos de 1 milímetro. Tienen un opérculo mamelonado, que es esta estructura que se ven aquí. Esa estructura como... Espera, esto lo tenía, tiene como protuberancias, ¿no es cierto? Eso es lo que se denomina como mamelonado. Ese opérculo se abre y permite la salida de la ninfa, que bueno, cuando la hembra coloca el huevo, está ocurriendo en el interior del huevo un proceso de embriogénesis. La hembra puede colocar 10 huevos diarios y como vive en aproximadamente 30 días, podría llegar a producir 300 huevos. También el huevo del piojo es colocado a la base del cabello y se aferra a la base del cabello con esta sustancia pegajosa que se llama sustancia cementante, ¿ya? De cemento, ¿ya? Que lo pica, que lo aferra aquí a la base del cabello, ¿ya? Que hace muy difícil la extracción de los huevos. Por ahí hay una imagen que muestra, ¿no es cierto?, la salida de la ninfa. No es tan espectacular como el video. ¿Se cargará o no? Sí. ¿Intentemos verlo? Ah, pero es YouTube. ¿Carga YouTube acá? ¿No? Sí. A la perfección. ¿En la oficina no? En la oficina no se abre ninfa. ¿Cómo lo buscamos, ninfa? Ese, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo arriba? Acá, ¿no? ¿Dos?
falta una pata. Ya chicos, todos entendieron, ¿no? Queremos el final, queremos el final. Va a tener que buscarlo. Ay, ¿quién es? Los países. Por esos videos del mosquito saliendo del huevo no lo vi en YouTube. Como lo vamos a ver. Bueno, tal como ustedes lo señalaron, los piojos tienen un ciclo hemimetabólico. La transmisión ocurre por contacto entre las cabelleras, en el caso del pedículus humanus, y del tirus pubis por contacto de tipo sexual. Otra forma en que se pueden transmitir los piojos es por compartir algunos elementos, como por ejemplo gorros, orejeras, audífonos, sobre todo los audífonos que son bien aparatosos, ¿ya? Y algunos, es raro que en el asiento de algún transporte se encuentren las liendres, porque la liendre está muy aferrada a la base del cabello, pero claro, podría ocurrir. Sin embargo, más probable que en el asiento o en la funda de algún vehículo podría haber quedado alguna ninfa o forma adulta del parásito. Y entonces así adquirir entonces la infestación. ¿Ah? Los peines, ¿no es cierto? El peine, cepillo, cualquier implemento que nosotros utilicemos para el cabello, pinches, trabas, no sé, coles que se compartan, podrían ser la forma en que se transmiten. Bueno, les decía que los piojos no saltan, no vuelan, de tal manera que el piojo tiene que ver con una cuestión más de que se deja caer de una cabellera a otra. Tengo una anécdota con los piojos, no sé si la quieren escuchar. Pero podrían estar, por ejemplo, en peluches muy peludos, cuestiones. Sí, pero no es que el piojo se haya desprendido de una cabellera para estar en el pelo, porque en el peluche no va a encontrar el alimento. O sea, Podría haber quedado, por ejemplo, de manera transitoria, lo mismo que yo digo. pero va a morir porque no puede vivir. Exactamente, ¿ya? Pero el piojo va a tratar de buscar un nuevo huésped, así rápidamente. Bueno chicos, los piojos son sumamente fieles al huésped. Por lo general el piojo vive toda su vida en un mismo huésped, es raro que pase a otro. Entonces son bastante fieles a su huésped. Bueno, la anécdota, chicos, yo, como la mayoría de las personas, tuve piojo alguna vez en mi vida, no tengo ningún problema en admitirlo. Recuerdo a mi mamá haciéndome tratamiento con champú, ¿no es cierto? Y después ella revisándome la cabeza, sacándome las liendres, no tengo ningún problema en admitirlo. Pero esta anécdota, chicos, es de un periodo de mi vida donde yo no tenía piojos. ¿Ya? Ojo con eso. Yo estaba típica formación de colegio en época de dictadura, en donde, ¿no es cierto?, nosotros teníamos que formarnos antes de entrar a la sala de clase, ¿ya? Y en algunos casos cantar el himno nacional con los valientes soldados y todo eso, ¿ya? Horroroso. Y estaba yo formado tranquilamente cuando siento que algo cae en mi cabeza. Y yo toco ahí el lugar donde me sentí que cayó algo y me miro la mano y había yo me imagino que era una hembra de pedículos humanos porque era gigante. Yo siempre había visto las liendres, nunca había visto el piojo adulto, era gigante. Y yo sentí que me había así como una piedra en la cabeza. Mi conclusión ahora que bueno, tengo un poco más de conocimiento al respecto, es que bueno, si no voló, no saltó, me imagino alguna compañera del colegio que hizo algo así con el pelo, ¿no es cierto? Y el piojo fue enviado por una catapulta, ¿no es cierto?, hacia mi cabeza. Fue bien extraño. ¿Eso lo motivó a estudiar después? Sí,
Después el Kama Sutra de los piojos, ¿ya? El macho debajo de la hembra, más pequeño. El Pedículus humanus tiene dos variedades que la hemos mencionado en el semestre pasado, cuando estábamos estudiando las bacterias. La variedad capitis, que es el piojo de la cabeza, y la variedad corporis o vestimenti, que es el piojo de la ropa. ¿Ya? ¿Por qué es importante mencionar esto? Recordarlo, chicos, porque la variedad corporio vestimentis está asociada a la transmisión de otros agentes infecciosos. ¿Ya? Los piojos pueden ser vectores biológicos de algunas riquecias, ¿ya? Y borrelias. Bueno, ahí está la variedad corporis, que es el piojo de la ropa, que es más frecuente en personas que viven en situación de calle, puesto que permanecen mucho tiempo con la misma ropa. Hay probabilidad de que el piojo se aloje ahí. Vamos a ver ahora el Tirus pubis, que es la conocida ladilla. Es un poco más pequeño que el Pedículus humanus, solamente de 1 a 1,5 milímetros. Ahí estamos viendo la ladilla en un lugar bastante interesante, chicos, que son las pestañas. Las ladillas, importante mencionar, se han encontrado, además de la zona púbica, en las axilas, cejas y pestañas, y también en la barba. ¿Ya? ¿Cómo llegaron ahí? Obviamente ustedes ya se pueden hacer la idea. ¿Ya? Ahora lo de la axila igual es como extraño. Hay que tener conocimiento acabado del Kama Sutra. Claro. Pero bueno, se han encontrado ladillas en la axila. Ahora, chicos, también las ladillas podrían estar en la sábana, y eso explicaría un poco más. Otros sí. Porque eso está mal pensado. Los adultos tienen dimorfismo sexual. Interesante acá la hembra. Chicos, no sé si ya lo notaron, pero en el abdomen de la hembra se ve un huevo, que está a punto de salir. ¿Lo fijan, no? Hoy tenemos huevos en las pestañas, ¿no se fijan? Van a ser muy difíciles de extraer de ahí. Están pegados con esa sustancia cementante que les decía, huevo liendre. Y la transmisión puede ser por contacto sexual o también por la presencia, contacto con otras superficies donde puedan estar tanto las ninfas como los adultos. Lo más raro es que están liendres. ¿Ya? La incidencia de la pediculosis y de la tiriosis es mundial. Ya no hay, básicamente no hay ningún lugar donde habite el ser humano donde no existan piojos. ¿Ya? Básicamente nos acompaña a todos los lugares que hemos llegado. Probablemente van a haber en Marte también. ¿Qué favorece la incidencia de piojos? Promiscuidad en el caso de la tiriosis y el hacinamiento. ¿Ya? También si bien no hay ninguna relación entre la higiene y la presencia del piojo, se ha visto que cuando las personas por desastres naturales o después de guerra, cuando las personas no tienen acceso a agua potable, menos para tomar baño, aumenta la incidencia de los piojos. La incidencia en el ser humano, en las niñas, en la primera infancia, es mayor por el uso principalmente del cabello largo, pero luego la incidencia, ya en una infancia un poco más tardía, la incidencia cambia. Son los varones los que tienen mayor incidencia de pediculosis. Esto tiene que ver porque son las niñas las que adquieren hábitos higiénicos más temprano que los varones. Y en el caso de la variedad corpóreo vestimentis, ¿ya? La mayor incidencia ocurre en personas de situación de calle. El síntoma de los piojos es muy simple, chicos. Es la picazón producto de inocular proteínas anticoagulantes en el sitio de la picadura, pero puede tener complicaciones. La persona por rascarse se hace un daño a nivel de la piel y podrían ingresar entonces bacterias, producir un impético o una piodermitis. Hay un cuadro ahí que está reflejado en la presencia del pedículos humanos desde hace mucho tiempo. Creo que les mencioné en algún momento que en esta época más antigua, donde se utilizaban estas pelucas, ¿ya? El uso de las pelucas era precisamente para ocultar la presencia de los piojos. El diagnóstico es muy fácil de hacer, se hace a través del hallazgo de los adultos, ninfas o huevos
que por lo general aparecen en la zona temporal y occipital de la cabeza. Esos son como los sitios idóneos para el hallazgo de cualquiera de los estadios del artrópodo. El tratamiento se hace con champús que son pediculicidas, y el lindano lo puse ahí a propósito, chicos, porque el lindano es una sustancia que ya no se debe utilizar, ya está prohibido, pero en algún momento el lindano era el producto que se utilizaba en estos champús. Ahora, es importante mencionar que estos champús que se venden sin receta médica solamente matan a las formas adultas y a las ninfas. De tal manera que el tratamiento contra los piojos se debe repetir siempre cada 4 o 5 días, por lo menos 2 o 3 semanas. Porque no matan a las liendres, no matan a los huevos, de tal manera que si la persona usó el champú, ese champú está matando a las formas ninfales o adultas del piojo, y los huevos permanecen viables. Por lo tanto, en 4 o 5 días es el tiempo en que demoraría el huevo en eclosionar, y que salgan las nuevas ninfas. Por eso el tratamiento se debe de repetir. Ahora hay tratamientos caseros, chicos, que son súper buenos, como es el vinagre. ¿Ya? Se hace una mezcla en igual proporción de agua y vinagre y se puede lavar la cabeza con esa sustancia, pero nuevamente el vinagre va a matar a las ninfas y a los adultos y va a dejar a las liendres viables. Por lo tanto, el tratamiento se tiene que repetir. Para acompañar el tratamiento se utilizan estos peines, ¿ya? Estos peines que tienen dientes muy unidos uno junto a otro, ¿ya? Esto para facilitar la extracción de las liendres que están pegadas a la base del cabello con la sustancia cemental. ¿Qué cosas no se deben hacer con los piojos? No se deben utilizar insecticidas en la cabeza de las personas, ¿ya? No se deben utilizar compuestos como parafina, petróleo, ¿ya? Nada de eso. Homo no se tiene que utilizar. Cloro, no se me había ocurrido. Todos esos elementos pueden provocar daño neuronal, así que si ustedes tienen problemas con su vida en este momento, puede ser que sus papás los trataron con algún tipo de insecticida para tratar los piojos. Ya, chicos, vamos a dejar la clase hasta aquí. Nos queda solo la clase de la próxima semana y viene la prueba, ¿ya?